visto prácticamente varios casos de esto. Por ejemplo, el término el líder representante del sindicato de mercachifles, curiosa palabra, porque hasta es peyorativa la palabra mercachifle, porque hace referencia a la venta de productos que son tan miserables, son de poca monta, son productos de baja calidad, que básicamente es la gran mayoría de nuestro sector informal. El gran representante de estos es el señor Zenon Yupanqui, que es un comerciante prácticamente que vivía ahí por el centro, que se dedicaba en sus inicios a ser un apostador de juegos al azar y cómo de alguna manera construye una figura para ensalzarse en el liderato, se construye como aquel individuo que prácticamente es el que otorga los patentes. O sea, hay una configuración bastante interesante en la relación para crear este tipo de grupos y como que también el segmento que hay que tal vez criticar es la pasividad, es aquella abstinencia de las personas a terminar de criticar o considerar que simplemente tal vez el representante no es la máxima figura de todo esto y simplemente dejar de afirmarlo como si fuese una élite y tanto en conocimientos, tanto en representatividad. Finalmente en esto quiero cerrar, que hemos llegado, creo, a un punto donde vemos constantes críticas por parte de muchos de nosotros quienes tienen hasta un cierto asco a estos sectores representativos, pero al mismo tiempo los sectores más pequeños, más dispersos, no tienen esta visión, no tienen esto, porque tal vez su comodidad, su necesidad y diferentes factores que tal vez podemos comprender, obviamente, son familias que no pueden estar prácticamente hablando de estos temas, cuestionando, por ejemplo, a sus mismos representantes. Eso mismo ocurre en la misma política, ocurre en cualquier relación, creo, cuando otorga cierta jerarquía y autoridad a estos grandes líderes. Simplemente yo a día de hoy vuelvo a preguntar, ¿hay algo desde nuestra perspectiva que podremos rescatar del sindicalismo contemporáneo actualmente? No sé. Gracias. Bueno, pones de nuevo más temas, ¿no?, para el desarrollo. Y espero, está comenzando a generarse ciertas, incluso, no sé si me animaría a decir, concepciones de cómo es que el sindicato ha mutado, ¿no? Es una cuestión no solamente general, no es una cuestión teórica, ¿no? O no es solamente una cosa abstracta lo que es esto del tema de los sindicatos y la polémica que hay en torno a la realidad boliviana. Adelante, José. Gracias, James. Bueno, en el punto que mencionabas, estimado, sobre el tema de los sindicatos que hay en la universidad, que son personas que prácticamente se están lucrando de estar dentro del sindicato, podríamos ampliar un poco más. No solamente es en la universidad, sino es en todo el sistema universitario. Hay mismos casos que en la Universidad Gabriel de Moreno hay donde lo que tú mismo decías, que trabajadores que se jubilan y vuelven a ingresar como personal jubilado, solo se ve en Bolivia. En casos particulares de empresas, entre comillas, privadas, porque siempre reciben apoyo del Estado, por ejemplo, Cotas también en Santa Cruz, recibió, se destapó hace un par de años que uno de los un personal, parte del sindicato, estaba hace 30 años de comisión recibiendo un sueldo completo. Saben que cuando uno está en comisión en cualquier sindicato, trabaja como parte del sindicato, y creo que era secretario de conflictos. Eso lo voy a aclarar en el grupo, les voy a mandar esa información, pero se me vino a la mente y no lo quiero dejar escapar. Entonces, qué bien nos hacen los sindicatos o qué mal nos hacen. Como una parte de bien, como decía Juan Manuel, hay sindicatos hasta de los mercachibles. En cierto punto, diremos que podríamos decir lo que es necesario, porque cuando haya la alcaldía, por ejemplo,
decía igual Sergio, que les cobra una patente. En efecto, vemos en las mañaneras, por ejemplo, aquí en la ciudad de La Paz, a la, desde las 4 de la mañana hasta las 9 de la mañana pagan una patente para vender su ropa de fabricación nacional, supuestamente. Luego de las 9 de la mañana en adelante hasta las 6 de la tarde o 5 de la tarde hay otro puesto en ese lugar. Y lo podemos ver en la calle Igampu. Hay otro puesto. Y de 5 de la tarde a 9 10 de la noche hay otro puesto. O sea, son 3 puestos en el mismo lugar geográfico. Como decía compañeros, básicamente un sindicato, una agrupación puede ser necesaria porque uno por uno no va a estar yendo a hablar con las autoridades para que les den permiso, por eso se les da a un representante. Pero el problema que tenemos acá es que los volvemos estos representantes caudillos, los volvemos eh, personas con las cuales sin ellos no se hubiese hecho nada. Yéndonos a el alto, los sindicatos de comerciantes de La Palenque, Sodimir, de Villa Dolores, los fundadores solamente te hablan de que gracias a mí hay este lugar, pueden vender, gracias a mí hay este sindicato. Entonces también viene el ego que tiene cada una de las personas. En una pequeña síntesis, pero creo que en esta oportunidad no vamos a tener una conclusión, todavía está para largo esto. En una pequeña síntesis podríamos decir que los sindicatos, desde su estado puro, sí son necesarios. Pero en esta actualidad, con la transformación que ha integrado diferentes tipos de pensamiento, diferentes tipos de grupos económicos, es un poco difícil decir son necesarios. Gracias, compañeros. Gracias a ti, José, por tu aporte. Se viene, ¿no?, a la idea una especulación sería, porque una ocurrencia de relacionar a los sindicatos con las instituciones encomenderas que había en tiempos coloniales, cómo es que ellos se atribuían ciertas gestiones o demás a cambio de supuestamente administrar o manejar, educar, bueno, a las regiones que se les daban. ¿Cómo es que podría, pero esto un poco explicar el fenómeno de los sindicatos y del sindicalismo al interior de lo que es la realidad boliviana? Podría ser una especie de neoencomenderismo que está, porque hay corrupción. Todos sabemos que dentro de los sindicatos los que están a la cabeza cometen actos de corrupción, pero muchos los toleramos porque, bueno, sin ellos no se podría hacer muchas tratativas, como se dijo, como muchos de ustedes indicaron. También está la figura de que a veces se pasan y ya comienzan a formar pseudomafias, ¿no?, que ya agarran fuertes, son ya familias o clanes de familiares que ya se rotan los puestos sindicales para ya hacer de eso lo que estaba entendiendo como unas neoencomiendas, ya propiedades casi familiares o podríamos llamar hasta de compadres, que sí o sí entre ellos se tapan una gestión a la otra y así continúan viviendo sin tributar, marcando en negro, ganando bien y para colmo a costa de aquellos a los que supuestamente están sirviendo dentro del sindicato. No sé si se está entendiendo la figura, pero parece que ahí también habría una hipótesis a trabajar que explicaría un tanto la realidad boliviana y cómo es que de nuevo se está asociando con esas taras, con esas herencias que todavía no han acabado de curarse y son procedentes del mundo colonial como tal. A ver quién está, compañero alguna, o si quisieras agregar algo, Juan Manuel, a esto que estoy virtiendo, si te parece, o es demasiado quizás todavía precipitada la hipótesis que se está planteando acerca del origen, ¿no? El origen entonces estaría visto
en el sentido boliviano de los sindicatos, primero que se ha exportado como una teoría, pero acá ha tenido que asimilarse y en su asimilación pues ha tenido que mutar para rendir a lo que estaba en acá como tradición y esta tradición viene desde los tiempos coloniales y en últimas, ¿qué tiene que hacer? Solamente beneficiarse de este grupo, de esta asociación y de vez en cuando rendir cuentas o dar algún gesto de que sí se está avanzando, ¿no? Otra relación quizás que estaba viendo importante es que cómo es que históricamente se dice, ¿no? En la Revolución Rusa, el movimiento de los soviets, no sé cuánta relación tendría o cómo es que estaría afectada por esto de los sindicatos, ¿no? Los soviets son movimientos, por un lado, que sí engloban lo que son obreros, pero son obreros armados, cosa que, por ejemplo, acá, salvo en la revolución del 52 nunca más se ha venido a hablar. Alguien mencionaba, ¿no? La vía directa, la acción directa que tiene que ver con la toma de armas y todo a partir de los sindicatos para de una vez tomar el gobierno y tratar de imponer las tesis socialistas. Bueno, eso no ha, digamos, tocado realidad en lo que es la Bolivia histórica. Sin embargo, se ve como interesante, ¿no? Cómo es que se maneja el concepto de sindicatos, ya sea en la Unión Soviética en sus mejores tiempos, o cómo es que se maneja el concepto de sindicato campesinos desde la visión de la Revolución China y la figura de Mao Zedong. Cómo es que ellos también no solamente al parecer se conforman con esa figura que se exporta desde lo que es Europa hacia otras tierras, en este caso coloniales. ¿Cómo es que entonces habría, y ahí nos daría la pista de, y con esto acabo, de pensar o comenzar a pensar en, más allá de llamarles o no llamarles sindicatos, comenzar a desarrollar un concepto que sea acorde a la realidad que tenemos para de una vez dirimir y decir, ya, somos informales y somos informales, pero tenemos que desarrollar un país, por este país en el que estamos, porque si este país deja de existir, con o sin sindicatos, bueno, mucho no vamos a poder hacer. Adelante, Jorge. No, gracias. Gracias. La verdad está muy interesante este conversatorio y es muy grato y muy útil escucharlos porque, digamos, estamos entrando a las situaciones concretas, ¿no? De donde vivimos y no solo quedándonos en particularidades y, digamos, me estoy enterando de muchas cosas que no sabía, ¿no? Lo único que quiero aportar es esto que también Juan Manuel mencionaba y a mí me parece muy importante y está relacionado con esto de la ley de hierro de la oligarquía, que, bueno, en mis términos sería que la, el mundo avanza, o sea, las formas cambian, la forma de producción, la tecnología, las leyes, etcétera, y la gente que pertenece a estos grupos se queda atrás y, como bien mencionaba Juan Manuel, hay una pasividad, ¿no? Y esa pasividad es muy peligrosa porque hace que ya no haya transparencia ni control social, ni control del obrero de los líderes, ¿no? Y eso he visto como, ese punto he visto repitiéndose mucho en diferentes formas o en diferentes contextos, en diferentes aportaciones de los compañeros aquí en el conversatorio. Entonces creo que ese es un punto central ahora, ¿no? De que no tenemos una población que está, y me incluyo, o sea, y no está consciente de cómo concretamente eh, se nos está mamando, en pocas palabras, se nos está engañando, ¿no? Los mismos jefes, etcétera, y parece ser como algo hasta de la propia naturaleza humana, ¿no? De que si es que dejas, digamos, al poder eh, actuar,
sin control, sin verificación y no sabes exactamente, se van a aprovechar de ti. Entonces, yo creo que eso es muy importante igual para comprender todo esto de